Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Al final de cuentas somos socios comerciales, entonces tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que trabajar. Yo estoy a cargo del área de sustentabilidad en la compañía para México y voy a cumplir 13 años ya en Walmart. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Para mí es el mejor trabajo del mundo, hago lo que me gusta. Hace muchos años definí que mi misión en esta vida tenía que ver con contribuir a tener un mejor medio ambiente en este planeta para todas las personas y eso hago. Y la verdad es que he trabajado anteriormente en el gobierno, dando clases, en otro tipo de empresas y ninguna como Walmart en la posibilidad de hacer alianzas y poder influir positivamente a una escala mayor, ni siquiera en el gobierno. Entonces eso es una gran satisfacción para alguien que constantemente está inquieto ahí buscando nuevas cosas que hacer en este tema de sustentabilidad, medio ambiente, ¿vale? Y Juan me invitó a dar esta plática y me puso este tema y me puso a parir chayotes, porque dije, entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Porque normalmente presentamos lo que hacemos en la compañía y no quiero presentarles lo que hacemos en la compañía. En otro momento hablaremos de eso y más bien quiero que sea como una charla informal y un poco compartir la visión de este tema que es tan importante. Acaba de terminar la COP25, creo que es, la que sucedió en Madrid para atender el tema de cambio climático y no se llegó a un acuerdo. Es triste, pero no se llegó a un acuerdo. Y la verdad es que, por ejemplo, la Unión Europea acaba de definir una emergencia ambiental para la Unión Europea, ¿no? Una emergencia climática creo que le llaman, en donde ven que el tema de cambio climático es algo urgente que hay que remediar. Pero pues hay otras personas que consideran que eso no es importante, ¿no? Están más allá, hacia el norte. Y es una tristeza porque los países que más generan emisiones de gases de efecto invernadero son China y Estados Unidos. Y los dos no les interesó participar en esta cumbre ni llegaran a algún acuerdo, lo cual es tremendo. Bueno, ya estoy desarmando esto. Quiero empezar un poco comentando cuáles son esos temas importantes, cruciales que están definiendo un poco el tema de sustentabilidad, que lo van a definir en los próximos años a seguir y que tienen un impacto en nuestros negocios a final de cuentas, ¿no? Y en nuestro día a día. Y uno, como ustedes sabrán, es el tema de plásticos. El tema de plásticos hoy es lo que está de moda. Ajá. Afortunadamente ustedes hacen cosas de celulosa y papel, ¿no? Generalmente. Hay uno que otro también utilizan cosas de plástico, pero no les quiero platicar cómo están nuestros compañeros, por ejemplo, que hacen las bolsas de plástico o que hacen las botellas. Saben ustedes que en la próxima semana entra una prohibición en el estado de Oaxaca para quitar las botellas de PET en bebidas. Y uno dice, ¿por qué hacemos eso? O sea, si alguien necesita comprar un agua, ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué lo va a comprar? ¿Qué otro envase conocemos para una botella de agua? Vidrio puede ser, ¿no? Nada más que cuando se lo platicas a la gente que hace las aguas, dice, nuestra línea de producción no está lista para envasar en vidrio, ¿no? Entonces es un gran problema. Pero creo que aquí el tema importante en plásticos es de que el plástico no es malo. El plástico nos ha servido para muchas cosas, ¿cierto? Y nos sigue sirviendo para muchas cosas. Y hoy no podríamos concebir nuestra vida moderna sin plástico. Evidentemente hay diferentes tipos de plástico y tenemos los de un solo uso, aquellos que utilizamos brevemente y lo desechamos. Y ese plástico puede ser utilizado nuevamente se puede reciclar, ¿no? Y producir nuevas botellas, por ejemplo, o bolsas de supermercado, o no, o puede terminar ahí si es mal manejado. Ajá. Y este es un tema de, básicamente, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿No? Y llegamos a esta situación muchas veces porque los sistemas de gestión de residuos son ineficientes, no existen,
Si lo vemos aquí, la ciudad más grande del país, y tenemos un problema muy serio de residuos, cuando uno va, por ejemplo, que estuve en el verano en Puerto Escondido, el sistema de limpia es casi inexistente, ¿no? O en otro lugar que me gusta vacacionar, que es Playa Ventura, en la costa de Guerrero, no existe. O sea, y todo el mundo, pues, desecha sus residuos como es posible. Entonces, es un tema de sobreconsumo y de mala gestión de los residuos. Y también tiene que ver un poco con la conveniencia de nuestra vida moderna, hoy en día, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? Hace mucho tiempo, las cajas de galletas venían, el surtido rico, digamos, venía, ¿cómo venía? Exactamente, como un corrugado que separaba los diferentes tipos de galletas, ¿no? ¿Cómo vienen hoy? En plástico, ¿no? Y nos parece lo más conveniente. A mí me parecía sensacional ese corrugado porque lo sacaba uno y entonces jugaba carreterita y este tipo de cosas que, pues, no sé si se sigan jugando hoy, pero en ese entonces sí jugábamos. Y hoy tenemos las galletas, pues igual en su bolsita de plástico, que es muy conveniente, se la ponen al niño en su lonchera y se la lleva a la escuela y está protegida, es higiénica y está muy bien, ¿no? El tema aquí es de que llegamos a un grado de absurdo que muchas veces es la bolsa, sobre el empaque, sobre el empaque, sobre el empaque, en donde no es necesario, ¿no? Entonces este es un tema que va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Se eliminaron los popotes, ¿no? El uso de popotes, casi ya es, si uno pide un popote es como decir, hereje, Satanás, crucificadlo, ¿no? Es lo peor que uno puede hacer. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con otro tipo de plásticos? ¿Por qué se les ocurre? No son importantes, ¿no? Los popotes, o sea, uno puede vivir sin popotes en realidad. Ajá. Pero con otro tipo de objetos, pues es mucho más difícil, nos afecta a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la conveniencia y con nuestros hábitos y comportamiento. Entonces es un tema muy importante que está marcando las agendas, sobre todo regulatorias en el país. Ustedes saben, prácticamente todos los estados del país tienen una regulación contra plásticos de un solo uso, ¿sí? Y pueden ser diferentes inclusive entre municipios. De hecho, en el Estado de México, lo que pide el municipio de Naucalpan es diferente de lo que pide el municipio de Tlalnepantla a lo que se pide en Toluca, por ejemplo. O sea, cruzo la calle y ya puedo hacer uso del plástico, ¿no? Y del otro lado no lo puedo hacer. Es un poco raro, ¿no? Pero en eso estamos. Y este es un elemento que nos va a demandar ser innovadores, ¿no? Innovadores. Hace 2 semanas se firmó un acuerdo nacional para la nueva economía del plástico, donde la ambición es hacer que todos los envases de plástico se puedan efectivamente reciclar. Porque si hoy tú le preguntas a alguien de la industria del plástico, oye, ¿tu envase es reciclable? Te van a decir, sí, claro, sí se puede reciclar. ¿Y cuánto se recicla de tu envase? Ah, no, eso sí, yo no sé. La idea es justamente cómo podemos crear una infraestructura en el país que esos envases sí se puedan reciclar, ¿vale? Segundo tema, cambio climático, ¿no? Y en un estudio de prospectiva y de escenarios planteaban que una de las emergencias más graves que se van a generar en el futuro derivadas del cambio climático es la migración por temas climáticos, justamente, ¿no? Dicen que eso fue lo que le pasó a los mayas, ¿no? Desaparecieron por un tema de agotamiento de recursos, de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en algunas partes del mundo que hoy no vemos nosotros, ¿no? Pero que a final de cuentas la gente va a tener que buscar dónde vivir y está poniendo una presión sobre otras zonas y los recursos. Y el tema principal es de que a final de cuentas todos los problemas ambientales se pueden referir a un común denominador que se llama crecimiento de la población. O sea, si pensamos que en el 2050 dicen que vamos a ser 10,000 millones de personas y hoy somos, ¿qué? Como 6,000, 7,000 más o menos. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para darle alimento, vestido, agua, energía a 10,000 millones de personas? Si vivimos
en el mismo planeta con los mismos recursos. El cambio climático, hay quien dice que no es cierto, que es falso, que no es un invento de los chinos para vendernos tecnología o hacer un complot chino, no mongol, sino complot. La realidad es de que hemos pasado por la década con el mayor número de días, digamos, con altas temperaturas en la historia desde que se cuenta la temperatura, ¿no? Desde que somos capaces de contar la temperatura. Hay ciudades hoy en Estados Unidos, de hecho Miami es el peor lugar para irse a vivir, ¿no? Hoy Miami, hay zonas de Miami donde empiezan en ciertas temporadas del año a tener un crecimiento del nivel del agua que inunda esas zonas de la ciudad de Miami. Y estamos hablando de Miami, ¿no? No quiero pensar de Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Y que por ahí vive mi hija aparte, entonces no es lo más recomendable estar por esos lugares. Pero, por ejemplo, en México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿sí? Y tenemos muchas veces decimos, tenemos una situación geográfica privilegiada, es maravilloso, ¿no? Pues para el cambio climático no lo es, ¿no? Somos muy vulnerables, primer tema, con efectos naturales como huracanes o grandes tormentas, ¿no? Vivimos en un país bastante desbalanceado en el tema de agua, en donde el norte y el centro es bastante seco y el sur es rico en agua y no se puede llevar de un lugar a otro el líquido, ¿no? Entonces es un tema que va a impactar en muchos aspectos en la producción de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy importante. Y en los desplazamientos de la gente, ustedes no saben la cantidad de tiendas que se nos impactan por los efectos de huracanes o inundaciones, en donde simplemente no podemos operar, o si la ciudad fue impactada por el huracán, nuestras tiendas son saqueadas, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un impacto directo también en los negocios. Entonces, cambio climático, gran tema. Un tema que no tiene que ver con el medio ambiente, de cierta manera. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado. No sé si llegaron a ver un video que ha circulado estos días, en donde es en la cena de Navidad y están cantando Noche de Paz, pero dice Noche de Watts. Voy a poner un post en Instagram, no sé qué, van cantando la canción, ¿no? Que la gente está más en sus celulares que en otra cosa. Pero más allá de eso, creo el tema que quería destacar aquí es consumo de energía para poder suministrar los servicios que hoy vemos tan simples, ¿no? Si ustedes supieran el tamaño, ¿no?, de los centros de almacenamiento de datos que tienen las grandes compañías, o sea, de hecho tienen zonas completas en Islandia, bajo tierra, para poder almacenar toda la información que estamos generando todos los días, y con un consumo de energía hoy de los más importantes, ¿no?, que contribuye al final de cuentas al cambio climático. Pero también tiene que ver con el tema de la desinformación. Hoy, bueno, yo no, pero aunque soy millennial, no soy mucho de Facebook y las redes sociales, ¿no? Corre una cantidad de desinformación relacionada con temas de sustentabilidad del medio ambiente que ponen en riesgo realmente muchas de las acciones. De hecho, la prohibición del popote, surge de algo que yo le llamo legislación Facebook, ¿no? Porque entonces lo que ven es la tortuga con el popote clavado en el ojo o en la nariz, como sea, y dicen, no, pobre tortuguita, y eso se replica N mil veces y tú dices, no, pobre tortuguita, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces, ¿qué se nos ocurre? Prohibamos el popote. Ajá, que puede estar bien, o sea, yo no soy una persona que usa popotes. Más bien, aquí lo importante es cómo un fenómeno que se genera en las redes sociales puede influir de una manera y no necesariamente fundamentado con un sustento técnico científico, ¿no? Entonces, ese es el tema relevante que tiene que ver. Otro tema relevante es la manera en que la gente se está empezando a manifestar en cuanto a las cosas que cree que son importantes o que no están de acuerdo. De hecho, vivimos un par de meses en donde hubo como una escalada
de movimientos en diferentes zonas del mundo, ¿no? Y entonces teníamos, creo que empezó Ecuador, y luego siguió Chile y Bolivia, ¿no? Y entonces empieza a haber como un contagio de la gente en donde ya no está de acuerdo con muchas cosas, y en particular los jóvenes se están dando cuenta que les estamos dejando una porquería de lugar donde vivir, ¿no? En donde las oportunidades que a lo mejor tuvimos nosotros o que tuvieron nuestros padres, los más jóvenes sienten que no van a tener las mismas oportunidades. Y está esta niña, Greta, que me cae sensacional, hay a quien la aborrece, ¿no? A mí me parece que es muy valioso lo que está haciendo esta niña, y de hecho el otro día me compartieron un video donde la comparaban con otro muchacho de su misma edad, y este chico había diseñado un sistema para poder recoger el plástico de los mares, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué Greta, en lugar de estar armando protestas, no se pone a hacer cosas importantes como este chico? Pues, desde mi punto de vista, yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Una es cómo, ¿no?, la presión social, el movimiento, la gente se sensibiliza y entonces puede empezar a demandar cosas que sean mejores, ¿no?, o eliminar cosas que tengan ciertos vicios. Entonces, creo que este es un movimiento muy importante y que está conectado con nuestro negocio también, ¿no? La gente empieza a interesarse más por entender de dónde vienen los productos que nosotros vendemos, cómo son hechos, si nadie salió lastimado, ¿no?, ya sea persona, animal o lugar, ¿no? Y creo que eso empieza a poner también cierta presión e interés en las empresas por hacer las cosas que son correctas, y que esta parte, ¿no?, que a final de cuentas son nuestros clientes, también les interesa, ¿no?, tomar en consideración. Otro punto muy importante es China y la India. Entre la China y la India llevan la mitad de la población del mundo casi, prácticamente. Si toda la población pudiera, su aspiración es subir el nivel de vida de su gente, que es normal, es lo que nosotros aspiramos también en México, ¿no? Pero si el nivel de, imaginemos que estos 3,000 millones o casi 4,000 millones de personas que viven en estos dos países pasaran a niveles de calidad de vida de una clase media, ya ni siquiera como Estados Unidos, ¿no?, una clase media, media baja, el mundo revienta. O sea, no hay recursos suficientes para atender las necesidades que tienen tal cantidad de personas. Eso demanda pensar de una manera completamente diferente, ¿no? Esta es una foto muy triste de hace algunas semanas. Es el último rinoceronte blanco del norte que vive en el Sudán, en África. Ya, se murió. Esta especie ya no va a existir más. Este era el último individuo, ¿no?, esta era la persona que lo cuidaba, el último individuo de su especie, desapareció. Y uno puede decir, que el rinoceronte que se muera, ¿no? Pues, ¿qué? Ni lo conocía, es más, ni sabía que existía, ¿sí? Pero y elegí esta foto porque es una imagen muy notoria, ¿no?, de algo que uno puede decir, mira, es un rinoceronte. Imagínense la cantidad de especies que hoy estamos perdiendo, que efectivamente no sabemos que existen, y que son insectos o son plantas, ¿no? Y de hecho este año Naciones Unidas sacó un informe en donde decía que estábamos llegando a un punto muy peligroso en la extinción de especies, ¿no? Y platicando con gente que hace conservación, me decían, es que es impresionante porque uno puede perder al rinoceronte blanco, dice, pues ni me lo como, ¿no?, ni hago zapatos con él, ¿no?, no tiene una utilidad. Pues sí, somos muy cínicos, ¿no? Y me decían, por ejemplo, ¿tú conocías ¿qué me decía? El mapache rojo de Quintana Roo? Pues, no, ¿no? Bueno, pues ese también desapareció, y me empezaron a contar de una serie de especies en México que han desaparecido, y me decía esta persona, lo más peligroso de todo esto es que no sabemos cuando quitemos ese último individuo, si se nos cae como un castillo de naipes todo lo demás, porque no sabemos las interconexiones, ¿no?, y lo que están sosteniendo
estas especies dentro del ecosistema, a final de cuentas. Y la parte más clara son los polinizadores. Un polinizador muy famoso, ¿cuáles son? Las abejas. ¿Y qué pasa si desaparecen las abejas? Pues ya no tenemos miel, ¿no? Ni propóleo, ni cera de abeja, ni nada de eso, ¿no? Pues a mí ni me gusta la miel. El problema es que son los animalitos que se encargan justamente de la polinización, ¿no? Y si desaparecen las abejas, ponemos en riesgo la producción de nuestros alimentos, ¿no? Son cosas que nosotros... Y ese es un polinizador. Hay muchos otros, ¿no? Las catarinas, ciertos escarabajos, los murciélagos, ¿no? Entonces es como decir, wow, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y es bien difícil, o sea, porque nosotros vivimos aquí en la ciudad. ¿Cuándo vemos un murciélago? Una abeja hasta le hacemos así, ¿no? El otro día me dice mi mamá, no, es que creo que me picó una abeja. Y ahora cada vez que veo una abeja le doy un periodicazo. No hagas eso, mamá, por favor. Deja que te pique, ¿no? Pero no mates a la abeja. Pero esa es vivimos una desconexión absoluta con la naturaleza, ¿cierto? De que, oye, mamá, que le preguntan al niño, ¿de dónde viene la leche? Pues del supermercado, contesta el niño, ¿no? De Walmart. ¿No? ¡No! ¿Es un comercial? Pero vivimos una desconexión, entonces estas cosas nos son completamente ajenas, ¿cierto? Es bien difícil poder ser empáticos y poder hacer una conexión, pero esto está sucediendo y nos va a afectar de alguna manera, ya sea en nuestras vidas diarias o en nuestros negocios. Ok, ese fue como la parte pesimista. Tampoco quiero llevarlo es como entender que estamos viviendo en un momento muy importante, ¿no? La idea es no decir, el mundo se va a acabar. De hecho, estaba escuchando el otro día que hoy los jóvenes sufren de depresión climática. Dije, bueno, sí, pues yo cuando voy donde hace mucho calor me siento súper mal, no quiero hacer nada, ¿no? Incluso me pongo de malas, ¿no? Pero aquí la gente lo que tiene es que se deprime porque sienten que no hay futuro, que no tienen futuro, ¿no? Y entonces como, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hoy van al psicólogo para atenderse este tipo de depresión. ¿Alguien tiene ese tipo de depresión aquí? ¿No? Bueno, qué bueno. Entonces, son temas que nos están sucediendo y que probablemente no estamos tomando conciencia. Y que es importante, y lo traigo a colación, porque a final de cuentas, si queremos realmente hacer un cambio y movilizarnos, ¿no?, hacia tratar de generar un cambio educativo, hay que considerar este tipo de cosas. Pero ahora les voy a hablar del trasfondo. Hay 4 reglas de la ecología. Hay 4 reglas de la ecología. Ajá. La primera es que todo está conectado y era un poco lo que yo les decía. Si quitamos ese último insecto, ese insecto que pensamos que es asqueroso, repugnante y que no nos sirve para nada, puede ser que se nos caiga el castillo de naipes, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces ni siquiera consideramos esto, ¿no? A final de cuentas, todo está interconectado. Y vamos a ver un poquito más adelante, o sea, cuando nosotros movemos algo, vamos a generar un efecto. A lo mejor no es un efecto catastrófico, no es un efecto perceptible, pero es un efecto probablemente acumulativo, ¿no? 2, todo va a algún lado. Esa idea de que yo lo tiro y va a desaparecer, no es cierto, ¿no? No existe esa de que el concepto de throw away and disappear, no existe. O sea, tiene que ir a algún lado. Ajá. Si nosotros cuando tiramos la basura en nuestras casas, pues eso va a algún lado. ¿Saben a dónde va? Pues va a un relleno sanitario y es enterrado, ¿no? Y ocupa un espacio, a lo mejor que podría ser ocupado para otra cosa. Entonces no hay nada desaparece, ¿no? Todo tiene que ir a algún destino, a algún lugar en particular.
Y ya lo decían nuestras abuelitas, la naturaleza es sabia. Y ella sabe mejor que nosotros. O sea, ha creado unos sistemas complejísimos, nosotros somos uno de ellos, ¿no? En donde sabe exactamente cómo mantener los equilibrios. Y aquí lo importante es cómo nosotros podemos aprender de lo que está haciendo la naturaleza en nuestro provecho y para mantener esos sistemas naturales que nos dan vida a final de cuentas, ¿sí? Y la última y la más bonita es que nada es gratis. Entonces, nada es gratis. A final de cuentas todo tiene un costo. Y por eso escogí esta foto. De hecho, no es el mismo lugar donde yo estuve, pero es muy común. Yo estudié en Suecia y en la playa, más cercana al lugar donde yo vivía, juntito había una planta nuclear. Y siempre uno dice, chin, ¿me meto o no me meto al mar? ¿Voy a salir con 3 ojos o 6 dedos o no? Y a final de cuentas una planta nuclear, ¿qué nos da? Energía eléctrica, ¿no? Y entonces obtenemos energía eléctrica, pero igual perdemos otras cosas, ¿no? Perdemos la belleza del paisaje, puede haber radiación, hay desechos, ¿no? O sea, cada una de las cosas que nosotros hacemos, la que sean, podemos pensar la que sea, no es gratis. O sea, inclusive el aire limpio que respiramos no es gratis, ¿no? O sea, todo tiene un costo en la naturaleza. Ajá. Y si nosotros lo usamos indiscriminadamente, pues entonces va a tener un impacto negativo. Entonces, en resumen, todo esto es para entender, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de medio ambiente, no es tan sencillo como decir, bueno, pues yo reciclo las tapitas de las botellas y con eso ya la libré. Sí, está bien, es una buena acción, es correcto, pero ¿cuáles son esos problemas que realmente está solucionando esa acción que estamos tomando? Y no me tomen a mal, no quiero decir que acopiar y que se reciclen las tapitas de las botellas está mal. Síganlo haciendo si lo hacen. Yo dudo mucho que esas tapitas se puedan utilizar para quimioterapias, como dicen, pero sigámoslo haciendo porque nos ayuda en otro sentido. Lo más importante de todo esto es que a final de cuentas, cuando nosotros pensamos cómo podemos sensibilizar a la gente, ¿no?, en hacer lo correcto a favor del medio ambiente, tenemos que tomar en consideración estos temas, ¿no? De decir, o sea, ojo, cualquier decisión que nosotros tomemos va a tener un impacto. Puede ser un impacto grandote en el medio ambiente o puede ser un impacto chiquito. Ese impacto chiquito se va a acumular, ojo, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que hay que considerar cuando hablamos de poder educar o sensibilizar en el tema del medio ambiente. Y más cuando pensamos que, este es un estudio que salió hace poquito, es un estudio internacional, nos importa un pepino a los mexicanos, ¿sí? El 80% no le interesa, es un tema que no nos interesa, hay otros temas más importantes en la vida. Y lo entendemos, vivimos en un país con muchas desigualdades, a lo mejor nos interesa a nosotros, ¿no?, que vivimos en una situación privilegiada, pero si pensamos que hay 50 millones de pobres en el país, pues tienen otros problemas en que preocuparse que el medio ambiente, ¿no?, ¿cierto? O los popotes. Pero este es un reto. O sea, ¿cómo hacemos entonces que esto cambie? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos que la gente realmente se interese? Ajá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O sea, todo lo que ha dicho Juan Carlos es como inmenso, o sea, es más allá de mis posibilidades, ¿no? O sea, el cambio climático, ¿yo qué voy a hacer para el cambio climático? O sea, es algo que normalmente decimos, son cosas imposibles de realizar, ¿no? Este pobre no puede ni lanzar un strike, pero bueno. Una manera en que Naciones Unidas cree que podemos hacer algo es a través de la Agenda 2030. Creo que la siguiente presentación tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así que no le voy a robar la presentación a Javier, no me veas así.
Pero a final de cuentas estos 17 temas son, bueno, los 16, porque los 17 es hacer alianzas, el 17, esos 16 temas son como los críticos que está viviendo la humanidad. Por ejemplo, el 1, el 2, el 1, el 2, el 3 y el 16 son los que yo le llamo los objetivos Miss Universo. ¿No? No son el típico que le preguntan a las concursantes, bueno, ¿y tú qué piensas? Sí, yo lo que quiero es acabar con la pobreza, ¿no? Acabar con el hambre. Pero la verdad es que es una realidad, esto es algo que sucede hoy en día, ¿no? Y que cuando uno dice, quedan 10 años, estos 16 objetivos, ¿no? Tienen 169 metas. Y no hemos avanzado casi nada y nos quedan 10 años. Y hay cosas muy específicas, ¿no? Ustedes que trabajan en una empresa de nivel mundial, ¿no? En donde tienen procesos muy avanzados, en donde aprovechan, donde hacen reciclaje todos los días, ¿no? Aprovechan materias primas para recicladas para hacer los productos, ¿no? Pues contribuyen a cada una contribuyen a algunos de estos objetivos, ¿no? Como individuos, yo creo, ¿no? O sea, como parte de la empresa, pero también a nivel gobierno, deberíamos de hacer un esfuerzo mucho más grande para dar a conocer de qué se trata esto y cómo nosotros como personas podemos contribuir en hacer la diferencia. Y algo muy sencillo, es decir, bueno, a ver, Juan Carlos, dime cómo puedo contribuir, ¿no? Tiene que ver con las decisiones de compra que hacemos nosotros todos los días. Todos los días. Entonces yo puedo elegir entre comprar algo que, voy a regresar a los plásticos, que tiene un exceso de plásticos que no es necesario, pero es súper cool, ¿no? O uno que es cool, pero no tiene tanto plástico. Yo lo puedo decidir y puedo hacer que las empresas se muevan en ese sentido, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, es mucho más efectivo eso que el gobierno se le ocurra prohibir las botellas de PET en Oaxaca, ¿no? Porque es un absurdo, ¿sí? Y les quiero contar un poco una iniciativa que hemos desarrollado en Walmart, que empezamos este año, y que nos encantaría que ustedes se pudieran subir también a participar en esta iniciativa. Se llama Reciclamanía. Y un poco decir, ay, otra vez reciclar, ¿no? La intención de esta iniciativa es poder acercarnos con nuestros clientes, con el público en general, y explicarles un poco de qué se trata esto de reciclar, ¿no? Y cómo, no sé si les pasa a ustedes cuando dicen, llegan, separan, me imagino que tienen, aquí no los he visto, ¿no? Pero deben de tener sus contenedores separados, ¿no? Para orgánico, inorgánico, papel, etcétera, etcétera. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen, Juan? ¿O no lo tienen? ¿No? Bueno, imaginemos que sí lo tienen, ¿no? ¿En las plantas también no lo tienen? ¿O en las plantas sí? Sí, eso, muy bien. Entonces llegan y dicen, ¿dónde va la bolsa de papas? ¿Es inorgánico? ¿Es reciclable? Ahí va. ¿No? ¿No nos pasa eso? ¿Cierto? Un poco lo que nosotros queremos hacer con esto es enseñarle a la gente que conozca la diferencia de esos materiales de uso común, continuo, ¿no? Y que sepa que se pueden hacer cosas cuando se recicla, porque abstractamente decimos, no, es que yo reciclo todos los días. Así, güey, ¿cómo reciclas? ¿No? No, es que yo separo y mira, tengo mi bolsita de botellas de PET. Eso no es reciclar. Eso es separar, acopiar, ¿no? Y quien hace el reciclaje, pues por ejemplo, es Bonafont, que toma las botellas y hace nuevas botellas. Eso es reciclar, ¿no? Entonces, nosotros con esta iniciativa lo que queremos es enseñarle a la gente cómo puede hacer una separación correcta de los materiales y qué se puede obtener con eso.
Tuvimos 2 jornadas en el año, en diferentes momentos del año, en algunas de nuestras tiendas, ajá, en donde hicimos como una mini feria de reciclaje, ajá, en donde invitábamos a la gente a que trajera sus materiales, ajá, a la tienda, y podía traer desde vidrio, cartón, papel y los diferentes plásticos. Entonces entraban y pasaban por estas estaciones, y entonces le decían, a ver, ¿qué trae usted? ¿No? Ah, pues traigo pues las botellas de agua y traigo las bolsitas de papas y traigo el cartón de la cerveza, ¿no? Y las botellas de la cerveza. Entonces, a ver, pues póngalo donde cree que va cada cosa. Y entonces la gente iba poniendo. Entonces, si lo ponía en un lugar equivocado, la persona que estaba atendiendo ahí le decía, no, mira, ese es un material, sobre todo con los plásticos, ¿no? Es lo más complicado, porque el vidrio, pues es vidrio, ese no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces le decía, mira, este es un material que se llama bla, 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 y va en este otro, ¿no? Entonces la gente decía, wow, qué padre. Luego pasaba a esta estación, y entonces y ahorita se los voy a enseñar, de hecho se los enseño, en donde teníamos esta mampara en donde le explicábamos exactamente, ¿no? El material, cómo se llama el material, ajá, cómo manejarlo, ajá, para disponerlo, ajá, y los productos que se pueden hacer con ese material. Y claro, tenemos socios comerciales que le decíamos, mira, ajá, este producto, por ejemplo, tú lo vas a encontrar en las botellas de Pinol, ¿no? Por ejemplo. ¿No? O los envases de Tetra Pak, pues, ¿quién crees que los hace? Pues Tetra Pak, ¿no? Etcétera, etcétera. Ajá. Y luego la gente ya podía pasar, teníamos como dinámicas y juegos en donde la gente al final se llevaba un regalo de algún producto elaborado con material reciclado para que vieran, para que entonces pudieran hacer la conexión, ajá, y entonces decir, ah, mira, este producto, si yo lo separo, ¿no? Y lo llevo al centro de acopio, entonces se puede convertir en otra cosa. Ajá. Y al final la intención es de que nuestras tiendas se conviertan como en un punto verde, un punto en donde la gente pueda ya decir, bueno, sí, ya me invitaste, ya hice todo este esfuerzo, fue un fin de semana, pero te fuiste, ¿y ahora qué hago? ¿No? La idea es de que puede ser a través de estas máquinas, que vi que tienen una aquí afuera, ¿no? Para recibir botellas o latas, ¿no? Tenemos de ese tipo de máquinas, o tenemos pequeñas casetitas, ¿no? En donde la gente puede llevar su cartón, su papel, ¿no? Y entonces todo este material puede ser reaprovechado y reciclado. Ajá. Entonces un poco la idea de Reciclamanía es que como socios de negocios que somos con nuestros proveedores que les mostré, podamos contribuir a que la gente entienda que puede hacer un pequeño cambio, ¿no? Es una parte del cambio. Hay otros muchos temas ambientales que puede hacer la diferencia, ajá, con pequeñas soluciones, y que está al alcance de todos. Y les voy a confesar, estuve en la terrible disyuntiva. Nosotros tenemos como prestación en la compañía que nos dan un coche, ¿no? Entonces me tocaba cambiar mi coche. Y entonces entré en la terrible disyuntiva, como dice mi hija, sí, son tus disyuntivas del primer mundo, ¿no? Pero era híbrido o camioneta. ¿Qué piensan? ¿Qué hubieran escogido? ¿Tú qué hubieras escogido? ¿Camioneta? ¿Tú? Híbrido. ¿Tú, Javier? Uber, eso. ¿Alguien más? ¿Quién hubiera escogido híbrido? Y bonito, el Ioniq, ¿no? Se llama. Muy bien. ¿Qué creen que escogí yo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay camionetas que son flex food. ¿Qué son qué? Que son flex food, que puedes utilizar biocombustibles. Ah, no, esta no, es una Billy vulgar. No, es una camioneta normalita. ¿Por qué creen que yo escogí camioneta?
No les vine a tirar un rollo aquí impresionante. ¿Por qué creen que escogí camioneta? ¿Eh? Bueno, la verdad sí escogí camioneta. Y me sentía, no saben, fue una decisión súper difícil, ¿no? Tiene una razón, comodidad. No cabía en el coche. O sea, me sentía que en un tope me iba a estrellar en el techo, ¿no? Entonces dije, chin, todos mis principios y mis valores y mi sensibilización y bla, 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 se fue por la borda, ¿no? Y me sentí un millennial con depresión climática, ¿no? Porque decía, maldita sea, ¿por qué escogí camioneta? Yo lo tenía que haber escogido, era un híbrido. Y luego decía, no, Juan Carlos, pues no cabes. Pues, ¿cómo vas a escoger un coche en el cual no cabes, ¿no? Entonces lo que decidí fue compensar las emisiones de esa camioneta. Y entonces ahí con la gente de ProNatura, pues voy a comprar bonos de carbono, entonces con eso curo mi culpa ambiental, dejo de deprimirme por el cambio climático y continúo mi vida. Ok, eso era lo que hoy les quería compartir. Si tienen alguna duda o pregunta, si quieren hacer algún comentario, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Tiene algún comentario? ¿Alguien? Venga, Ah, sí, bien. muy bien. Hola, Juan. Hola. Me llamo Ana. Hola, Oye, Ana. comentaste que hiciste algunas alianzas en esta iniciativa de Reciclamanía. Sí. Tus proveedores, ellos me imagino se comprometieron a reusar el material que tú recopilas, o cómo es esa dinámica. Quisiera saber Sí. un poco más. Hubo proveedores que sí lo pueden aprovechar, otros no tienen todavía esa capacidad para poder aprovecharlo. Por ejemplo, Tetra Pak es algo que tiene perfectamente dominado, ¿no? Allen, ¿no? Para el pinol, hacen sus botellas de material reciclado. Modelo también está incursionando ya en poder otra vez hacer botellas recicladas de vidrio. Pero hubo otros socios, como Bimbo, por ejemplo, que no pueden aprovechar todavía el material para hacer nuevo empaque, ¿no? Pero un poco lo que ellos quieren es decir, bueno, por lo menos lo estamos sacando, ¿no? Y que pueda ser aprovechado, ¿no? Sí está siendo aprovechado, pero para hacer otro tipo de productos, no para... La idea es poder cerrar ese ciclo y decir, o sea, yo no quiero hacer un bote de basura, lo que quiero hacer es nuevas bolsas de mantecadas o de papas Barcel. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queja? ¿No? Ok. Pues muchas gracias, Juan. Pues yo creo que ustedes igual, yo ya me quedé con un bucket list de cosas sustentables que puedo hacer para aportar a esto, porque todo lo que nos comparte Juan Carlos de verdad sí es para hacer muchísima conciencia y ojalá haya impactado en todos nosotros esta plática. Juan Carlos, te agradezco. Tengo un reconocimiento para ti por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues la ponencia de Juan Carlos va muy ligada a nuestras actividades que pueden ver en sala B y C. Tenemos la máquina BioBox para reciclaje de PET y también tenemos un ejercicio de separación de residuos. Entonces, si pueden darse una vuelta a sala B y C, se los agradecemos. Gracias. Y antes de que se vayan, la verdad, mi intención no era deprimirlos, más bien era como poner ciertos temas en el foco. Y les voy a decir, porque el primer paso para que podamos hacer una diferencia es entender los problemas que estamos viviendo. Entenderlos. Luego eso se nos puede salir de control, porque lo hice hace muchos años con mi esposa y creé un monstruo. Pero bueno, uno hace lo que puede. Pero muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.